Hola, Elías. Llegas el primero como siempre. El primero en todo. Ay. Me encanta esa puntuación en todo lo bueno. Voy a terminar una cosita y ahora empezamos a leer. Voy a esperar hasta las 5 a ver si viene alguien más. Y comenzamos. La gente gruñe. Vale. Me ha subido un poco, a ver si la escuchas al menos un poco. Aunque claro, está de fondo y no debería tapar mi voz en ningún momento.
Ay. Las reacciones de qué? ¿Me salen las reacciones de qué? Sé más específico, por favor. A ver, vamos a preparar esto por aquí. No veo ninguna reacción. No entiendo. No sé qué reacciones de qué, en qué lado te refieres. Si te refieres aquí, no. No. Voy a llenar la botella de agua, ahora vuelvo. Y empezamos. Ah, es que a mí me salen en, en el resumen de los streams. O sea, no sale en directo, sale luego en el resumen del stream. Para ver cómo ha sido el directo. Ah, bueno. Perfecto. Bueno, pues ya estamos por aquí, así que vamos a cambiar de ventana y voy a ponerme la luz porque el día está chungo y no puedo leer con la luz natural. Bueno, tú sigues reaccionando. Venga. Venga, voy. Siendo intensito. Venga. Capítulo 11. Jesper. Jesper siempre se sentía mejor cuando le estaban disparando. No es que le gustara la idea de morir, definitivamente esa posibilidad era un inconveniente. Pero cuando tenía que concentrarse en seguir vivo, no podía pensar en nada más. Ese sonido, el ruido veloz y atronador de los disparos. Hola, Miss.
Conseguía que su mente dispersa, irascible e inquieta se concentrara como nunca. Era aún mejor que la espera hasta que el repartidor volteara las primeras cartas. Mejor que ver salir su apuesta del rulete de Macker. Lo había descubierto en su primer tiroteo en la frontera de Mení. Había visto a su padre sudando y temblando, casi incapaz de recargar su libro. Jesper, en cambio, había encontrado allí su verdadera vocación. Apoyó los brazos en el cajón del puerto tras el que se había refugiado y abrió fuego con ambas pistolas. Sus revólveres de factura femení disparaban 6 balas en rápida sucesión. No tenían rival en Ketterman, ya empezaban a calentarse. Kaz ya los había advertido de que seguramente tendrían competidores, otros equipos decididos a embolsarse la recompensa por el precio, pero era demasiado pronto para que las cosas se torcieran tanto. Estaban rodeados, tenían al menos una baja y el barco estaba ardiendo. Habían perdido su medio de transporte a Felda, y a juzgar por la lluvia de disparos que se abatía sobre ellos, los superaban ampliamente en número. Claro que podría ser peor. La explosión podría haberlos pillado a bordo. Jesper se agachó para recargar. No podía creer lo que veían sus ojos. Weyland Van Eck estaba acurrucado en el embarcadero, totalmente al descubierto, tapándose la cabeza con sus finas manillas de mercader. Jesper suspiró y disparó un par de veces más antes de abalanzarse hacia Weyland, saliendo de la dulce seguridad de su caja. Lo agarró por el cuello de la camisa y tiró de él hasta ponerlo a salvo. Zarandeó un poco. —¡Espabila, nene! No soy un niño —balbuceó Weyland soltándose el manotazo. —Vale, eres un venerable caballero. ¿Sabes disparar? Weyland asintió con vacilación. He practicado el tiro al plato. Jesper puso los ojos en blanco. Se descolgó el rifle del hombro y se lo estampó en el pecho. Genial. Eso todo es lo mismo, pero el blanco hace otro ruido cuando le aciertas. Al vislumbrar una silueta por el rabillo del ojo, Jesper giró sobre sí mismo con los revólveres en rifle. Era Kaz. Id al este, al siguiente muelle, embarcadero 22, dijo Kaz. ¿Qué hay en el embarcadero 22? El verdadero Ferolin. Pero el barco que ha explotado era un señuelo. ¿Sabías que iba a pasar esto? No, pero he tomado precauciones. Ya me conoces, Jesper. Podrías habernos dicho que... Entonces el señuelo no habría servido para nada. Daos prisa. Kaz miró de reojo a Weyland, que acunaba el rifle como si fuera un bebé. Y asegúrate de que llegue de una pieza. Kaz se desvaneció en las sombras, con el bastón en una mano y una pistola en la otra. Para ser un lisiado se movía con siniestra agilidad. Jesper zarandeó otra vez a Weyland. ¡Vamos! ¿A dónde? ¿No has oído a Kaz? Tenemos que llegar al embarcadero 22. Weyland asintió en silencio. Tenía los ojos tan abiertos que parecían a punto de salirse de las cuentas. Quédate detrás de mí y procura que no te maten. ¿Listo? Weyland negó con la cabeza. Da igual, no he dicho nada. Le obligó a agarrar la empuñadura del rifle. ¡Vamos! Jesper disparó otra ráfaga, dibujando un patrón caótico que, con un poco de suerte, camuflaría su posición. Tras vaciar un revólver, se lanzó de las sombras desde la caja, casi esperando que Weyland no lo siguiera, pero entonces oyó la respiración agitada del mercaderín a sus espaldas, resollando mientras corrían hacia un montón de túneles apilados. Jesper soltó un siseo cuando una bala pasó silbando junto a su mejilla, tan cerca que le chamuscó la piel. Se refugiaron tras los barriles. Desde allí vio a Nina escondida entre 2 montones de cajas. Tenía los brazos en alto, y en cuanto avisó a uno de los atacantes, cerró el puño con fuerza. El chico se desplomó, aferrándose el pecho. Pero Nina estaba en desventaja en aquel laberinto. Los mortificadores necesitaban contacto visual con su objetivo. Elvar estaba al lado de Nina, maniatado y de espaldas a las cajas. Una precaución de lo más razonable, pero el ferchano era valioso. Jesper se estaba preguntando por qué Kaz lo había dejado en tan comprometida situación, cuando Nina se sacó un cuchillo de la manga y cortó sus ataduras. Le entregó una pistola. «¡Defiéndete!», le espetó a la muchacha antes de volver a concentrarse en el combate. «Mala idea», pensó Jesper. «Nunca le des la espalda a un fertano cabreado». Elvar parecía estar sopesando la idea de pegarle un tiro a Nina. Jesper levantó su revólver listo para batir al gigante, pero de pronto Elvar se situó al lado de Nina y apuntó su arma hacia el laberinto de cajas. De buenas a primeras, los dos estaban luchando codo con codo. ¿Acaso Kaz había dejado a Matías con Nina a propósito? Jesper nunca sabía si los logros de Kaz se debían exclusivamente a su astucia y sus maquinaciones, o si la suerte también tenía algo que ver. Silbó con fuerza y Nina se giró para mirarlo. Jesper levantó el dedo índice y el corazón 2 veces seguidas. Ella sintió brevemente. ¿Nina ya sabía que el verdadero objetivo estaba en el embarcadero 22? ¿Lo sabía Ineg? Una vez más, Kaz estaba jugando con la información que les revelaba o ocultaba a cada uno. Jesper no lo soportaba, pero tampoco podía negar que gracias a ello todavía tenían un medio de transporte a esa fecha. Si es que conseguían llegar vivos a la segunda golera.
Le hizo una seña a Wayland y agazapados siguieron avanzando junto a los barcos y botes amarrados en el muelle. ¡Allí! Gritó una voz a sus espaldas. Los habían visto. ¡Mierda!, dijo Jesper. ¡Corre! Echaron a correr por el muelle. Un poco más adelante, en el embarcadero 22, había una suelta goleta con el nombre Ferolin escrito en el lateral. La similitud con otro barco resultaba espeluznante. No había luces encendidas a bordo, pero en cuanto Wayland y él subieron a toda prisa por la rampa, aparecieron dos marineros. «Sois los primeros en llegar», les dijo Roti. Y esperemos no ser los últimos. ¿Vais armados? Roti sintió. Breaker nos dijo que nos escondiéramos por si pasaba esto, nos interrumpió Jesper, señalando a los hombres que corrían hacia ellos. Le quitó el rifle de las manos a Wayland. Necesito más altura. Mantenedlos a raya cuando podáis. Jesper, empezó a decir Wayland, que nadie pase de aquí. Si destruyen esta goleta, se acabó. Sus atacantes no pretendían únicamente que los despojos no salieran del puerto. Querían matarlos a todos. Jesper disparó a los dos que encabezaban la carga con el muelle. Uno de ellos se desplomó, pero el otro se abalanzó hacia la izquierda para cubrirse detrás del bauprés de un pesquero. Jesper disparó 3 veces más antes de empezar a trepar por el mástil. Seguía oyendo disparos a sus pies, 3 metros 6. Las botas se le enganchaban en las jarcias. Debería haberse descalzado antes de subir. Estaba a menos de 1 metro de la cofa cuando notó un dolor ardiente como una cuchillada en el muslo. Se le resbaló el pie y por un momento quedó suspendido sobre la lejana cubierta, sujetándose únicamente con las manos sudorosas. Obligó a sus piernas a reaccionar y buscar un asidero con la punta de las botas. Tenía la pierna derecha casi inerte por el disparo. Casi así que tuvo que subir a pulso los últimos centímetros, con los brazos temblorosos y el corazón acelerado. Tenía los 5 sentidos a flor de piel. Definitivamente, aquello era mucho mejor que una racha de suerte en las mesas de juego. No se tuvo a descansar. Ignorando el dolor, enganchó la pierna herida en las jarcias. Ajustó la mirilla del rifle y empezó a disparar a todo aquel que se ponía a tiro. 4 millones de crube, se dijo mientras recargaba y buscaba un nuevo blanco. La pluma era bastante espesa, pero su destreza y puntería era lo que le había permitido conservar su puesto en los despojos, incluso después de que sus deudas se desbordaran y todos tuvieran claro que el amor de Jesper por las cartas no era correspondido. 4 millones de crube le permitirían saldar todas sus deudas y nadar en la abundancia durante una buena temporada. Nina y Matías intentaban llegar hasta el embarcadero, pero al menos 10 hombres le interponían en su camino. Kaz parecía estar corriendo en dirección contraria. No veía por ninguna parte a Inej, aunque tratándose del espectro eso no quería decir nada. Esa chica podía estar colgada de las velas, a medio metro de Jesper, sin que él se diera cuenta. ¡Jesper! El grito procedía de la cubierta. Jesper tardó un momento en comprender que Wayland lo estaba llamando. Lo ignoró y apuntó de nuevo. ¡Jesper! Voy a matar a este idiota. ¿Qué quieres? Le gritó. ¡Cierra los ojos! No vas a poder besarme desde ahí abajo, Wayland. ¡Hazme caso! Más vale que valga la pena. Cerró los ojos. ¿Os ha cerrado ya? Maldita sea, Wayland. Sí, lo sé. Oyó un aullido estridente y ensordecedor, e incluso a través de los párpados cerrados percibió el fogonazo. Cuando la luz se desvaneció, abrió los ojos. Varios hombres deambulaban a tientas por el muelle, pegados por la bomba de luz que había arrojado Wayland. Jesper, en cambio, veía perfectamente. Nada mal para un mercader en miniatura. Pensó antes de abrir fuego. ¿Azulitos? ¿Qué azulitos? Se terminó el capítulo 11. Mi amigo el bot. Ah, esos azulitos en el directo, vuestros nombres. Cambian de color y tal. Yo a mí la veo morada. Sí, ha sido un capítulito corto. El 12 también es cortito. Pero hoy no os voy a regalar 2 capítulos más. O quizás os regale 2 capítulos más. Depende de la hora. No lo sé, ya me lo pensaré. Ha sido más corto de lo que esperaba. Yo no os hago nada. No es mi culpa que los capítulos algunos sean súper largos y otros súper cortos. Venga. Que este capítulo ha sido de transición. Voy a beber un poquito de agua y comienzo con el siguiente. Ya me lo pensaré, ser considerado con vosotros. ¿Me estás vigilante? ¿Cómo me estás vigilante?
Venga. Venga, empieza el capítulo 12. Capítulo 12. Ineg. Antes de que Ineg pusiera un pie en la cuerda floja o en las de prácticas, su padre le enseñó a caer, a protegerse la cabeza y no resistir su propia inercia para minimizar el impacto. En el mismo momento en que la explosión del puerto la levantaba en el aire, ella ya se estaba encogiendo para aterrizar con una voltereta. Se dio un buen golpe, pero se levantó en cuestión de segundos y se apoyó en una caja. Le zumbaban los oídos y el penetrante olor de la pólvora le invadía la nariz. Después de echar un breve vistazo acá hacia los demás, hizo lo que mejor se le daba, desaparecer. Trepó por las cajas de mercancías como un insecto, buscando asideros y huecos con sus suelas de goma. Vista desde arriba, la escena era inquietante. Los despojos estaban superados en número, y se les acercaban hombres por ambos flancos. Kaz había hecho bien en ocultarles a los demás desde donde zarparían en realidad. Alguien se había ido de la lengua, y Neg había procurado vigilar a todo el equipo, pero algún otro miembro de la banda podría haber husmeado. Tal y como había dicho el propio Kaz, en Ketterdam todo tenía goteras, incluidos el listón y el Club Cuervo. Alguien estaba disparando desde los mástiles del nuevo Feron. Con suerte eso significaba que Jesper había llegado hasta la goleta, y que por lo tanto Ineg únicamente tenía que ganar tiempo hasta que los demás se pusieran a salvo. Corrió velozmente sobre las cajas y bajó por el lado opuesto, mientras buscaba sus objetivos. Fue muy fácil, nadie se esperaba que la amenaza viniera desde arriba. Se deslizó hasta el suelo, justo detrás de dos hombres que disparaban contra Nina, y rezando una silenciosa plegaria, le rajó la garganta al primero, y luego al segundo. Cuando este se desplomó, Ineg se acluyó a su lado, y le subió la manga derecha. Llevaba tatuada una mano con los dos primeros dedos cortados a la altura del nudillo. Puntas negras. ¿Se estaban vengando por el enfrentamiento de Kaz y Giles? ¿O había algo más? ¿Y cómo habían conseguido reunir a tanta gente? Avanzó hasta el siguiente pasillo de cajas. Había memorizado la posición de los atacantes. Primero eliminó a una chica que sostenía un rifle voluminoso y pesado. Después ensartó al hombre que debería haber cubierto las espaldas. El tatuaje de este último mostraba 5 pájaros volando en formación de cuña, de gaviotas. ¿A cuántas bandas se enfrentaban? No veían lo que había tras la siguiente esquina. Debería trepar a lo alto de los contenedores de mercancías para comprobar su posición o arriesgarse y afrontar lo que hubiera al otro lado. Inspiró hondo y se agazapó, y dobló la esquina de una zancada. Esta noche sus santos se estaban portando bien. Había 2 hombres disparando hacia el muelle, dándole la espalda. Los despachó con 2 rápidas estocadas, 6 cuerpos, 6 vidas segadas. Le esperaba una buena penitencia, pero había contribuido a inclinar ligeramente la balanza a favor de los despojos. Ahora solo necesitaba llegar a la goleta. Limpió los cuchillos en sus pantalones de cuero y volvió a envainarlos, antes de coger carrerilla y saltar hacia el contenedor más cercano, justo cuando sus dedos se aferraban al borde. Sintió un dolor agudo y penetrante bajo el brazo. Se giró a tiempo de ver el feo rostro de Omen, crispado en una mueca de determinación. Mareada, recordó de pronto toda la información que había recabado sobre los puntas negras, Omen, el siniestro sicario de Giles, el que podía aplastar un cráneo con las manos desnudas. Omen la obligó a bajar de un tirón y la agarró por la pechera del chaleco, mientras retorcía con fuerza la navaja que le había clavado en el costado. Ineg luchó por no desmayarse. Mientras la capucha le resbalaba hacia atrás, Omen exclamó: «¡Por Jezen! He pillado el espectro de Becker». «Deberías haber apuntado más alto», dijo Ineg sin aliento. «No me has dado en el corazón». «No quiero matarte, espectro», replicó él. «Es muy valiosa. Muerde ganas de oír todos los cotilleos que has reunido para manos sucias, también todos sus secretos. Me encantan las historias». «Puedo contarte cómo termina esta», contestó Ineg, respirando con dificultad, «pero no te va a gustar». «No me digas». Omen la estampó contra la caja. Le atenazó el dolor. Apenas rozaba el suelo con los pies y su sangre emanaba con abundancia de la herida del costado. Omen la inmovilizó y presionándole los hombros con el antebrazo. «¿Sabes cuál es el secreto para luchar contra un escorpión?» Omen se echó a reír. ¿Se te está yendo la cabeza, espectro? No te mueras tan rápido, tengo que llevarte a que te curen. Ineg cruzó los tobillos y oyó un satisfactorio chasquido. Las rodilleras le servían a la hora de escalar y gatear, pero también las llevaba por otro motivo. Las diminutas cuchillas de acero que escondían debajo. El secreto, dijo jadeando, es no perder nunca de vista la cola del escorpión. De un rodillazo hundió la hoja entre las piernas del hombre. Uf. Él aulló y la soltó, llevándose las manos a la entrepierna ensangrentada. Ineg se alejó a tropecones por la hilera de cajas. Oía voces de hombros y disparos cada vez que más dispersos. ¿Quién iba ganando? ¿Habrían llegado los demás hasta la goleta? Un fuerte mareo se iba apoderando de ella. Se llevó los dedos a la herida del costado. Sangraba demasiado. Pasos. Alguien se acercaba.
No podía escalar con aquella herida, con la cantidad de sangre que había perdido. Se acordó de la primera vez que su padre le había hecho probar la cuerda floja. Sube, Ineg. Los contenedores de mercancías estaban pintados en forma de pirámide. Si conseguía subir al primero, podría ocultarse en ese mismo nivel. Solo uno. Si no subía, iba a morir allí. Se obligó a despejar la mente y saltó, aferrándose al borde superior del cajón con los dedos. Sube, Ineg. Se aupó a duras penas hasta el techo del contenedor de hojalata. Habría preferido quedarse allí tumbada, pero sabía que había ido dejando un rastro de sangre. Uno más, se dijo. Uno más y estarás a salvo. Se obligó a ponerse de rodillas y a estirar los brazos hacia la siguiente caja. El suelo empezó a tambalearse. Se oían risas desde abajo. «Baja de ahí. Baja, espectro. Queremos contarte un secreto». Desesperada, Ineg agarró el borde de la siguiente caja y trató de resistir la oleada de dolor que sintió cuando el contenedor al que se había encaramado se vino abajo. Su cuerpo quedó suspendido en el aire, balanceándose con impotencia. Nadie disparó. La querían viva. «Baja de ahí, espectro». Ineg nunca supo de dónde sacó las fuerzas, pero consiguió subir a pulso y se tumbó sobre el cajón jadeando. Otra más, pero no podía. Era incapaz de incorporarse, estirar los brazos y rodar por el suelo. La herida le dolía demasiado. «Sube, Ineg». «No puedo, papá», susurró. Incluso ahora odiaba decepcionarlo. «Muévete», pensó. «No puedes morir en un sitio tan estúpido». Sin embargo, la vocecita de su cabeza le decía que había lugares peores. Moriría siendo libre, a la luz del alba. Moriría tras una pelea digna, no porque algún hombre se hubiera cansado de ella o le hubiera exigido más de lo que Ineg podía darle. Prefería morir allí, por su propia mano, que con la cara pintarrajeada y el cuerpo envuelto en seda de imitación. Una mano la agarró por el tobillo, habían trepado a las cajas. ¿Por qué no nos habías podido subir? Tan aturdida estaba. La habían atrapado. Alguien le estaba dando la vuelta para ponerla boca arriba. Ineg desenvainó la daga que llevaba en la muñeca. En el barril, a las hojas tan afiladas como que ella las llamaban misericordias. Garantizaba una muerte rápida. Antes eso que soportar torturas a manos de los putas negras o los gaviotas. Que los santos me acojan. Se apoyó la punta de la daga bajo el seno, entre las costillas, como una flecha directa al corazón, pero entonces una mano le aferró la muñeca dolorosamente, obligándola a soltar la daga. Todavía no, Ineg. Una voz áspera como el roce de dos piedras. Abrió los ojos de par en par. Kaz. Él la cogió en brazos y bajó de un salto de las cajas. El atertaje fue brusco y la pierna mala de Kaz estuvo a punto de fallarle. Ineg profirió un gemido tras el impacto. ¿Hemos ganado? Estoy aquí, ¿no? Kaz debía de ir corriendo. El cuerpo de Ineg rebotaba dolorosamente contra su pecho a cada paso regular. No podía ayudarse del bastón mientras la llevaba. No quiero morir. Tranquila, tengo otros planes para ti. Ineg cerró los ojos. Siga hablando, espectro. No te me escapes. Es lo que se me da mejor. Kaz la abrazó con más fuerza. Aguanta hasta que lleguemos a la goleta. Abre los ojos, Ineg, maldita sea. Lo intentó. Veía borroso, pero distinguía la cicatriz pálida y brillante en el cuello de Kaz, justo debajo de la mandíbula. Recordó la primera vez que la había visto entrar en la casa de fieras. Pagaba a Tante Ellen a cambio de información, chivatazos de inversión, confesiones de alcoba, todo aquello que los clientes de las exóticas balbuceaban cuando estaban ebrios de alcohol o de placer. Kaz nunca visitaba a las chicas de Ellen, aunque más de una se lo habría llevado gustosamente a su habitación. Todas decían que les daba escalofríos, que aquellos guantes negros ocultaban unas manos permanentemente teñidas de sangre. Pero Ineg reconocía sus voces excitadas y su forma de seguirlo con la mirada. Una noche, cuando Kaz pasaba a su lado por el salón, Ineg había cometido una tontería, una imprudencia. «Te puedo ayudar», le había susurrado. Kaz la había mirado de reojo y había continuado hablando, como si no lo hubiera oído. A la mañana siguiente la convocaron al gabinete Tante Ellen. Ineg estaba convencida de que se avecinaba otra zotaina o algo peor. En vez de eso, en el gabinete encontró a Kaz Becker, apoyado en su bastón con cabeza de cuervo, listo para cambiarle la vida. «Te puedo ayudar», repitió ahora, en sus brazos. ¿Ayudar a qué? No se acordaba. Tenía que contarle algo, pero ya daba igual. «Háblame, espectro. Has vuelto a por mí. Tengo que proteger mis inversiones. Inversiones. Me alegro de estar manchándote la camisa de sangre. Lo cargaré a tu cuenta». Y se acordaba. Kaz le debía una disculpa. «Di que lo sientes». «¿El qué?» «Dilo». Ineg no llegó a oír su respuesta. El mundo se había vuelto totalmente oscuro. Capítulo 3. Capítulo terminado. Me ha dolido a mí lo que le ha hecho a ese hombre Ineg. Me ha dolido.
Sí, es que estos dos súper cortísimos. Dolor. En toda tu nobleza. ¿Quién no? Sí, o sea, este capítulo ha sido ensangrentado, cuanto menos. Y me encanta como la canción de fondo no acompaña en absoluto. Todo muy feliz para lo que era el capítulo, la verdad. Es terriblemente maravilloso que desentone. Pero bueno, cosas que pasan. Voy a pasar a la siguiente. No sé, es que es una lista que tiene un montón de cosas, entonces depende de la canción en sí. Y me encanta lo de más ti. Venga, voy a... voy a empezar el capítulo 13. Salgamos de aquí, gritó Kaz en cuanto subió cojeando la botelleta, llevando a Inés en brazos. Las velas ya estaban desplegadas, y en unos momentos empezaron a salir del puerto, aunque demasiado despacio para su gusto. Debería haber intentado contratar vendavales para el viaje, pero no eran nada fáciles de encontrar. En la cubierta reinaba el caos. Todos gritaban y se afanaban por llevar la goleta a mar abierto lo antes posible. Spence, le gritó al hombre que había elegido para capitanear la nave. Un marino muy hábil con la navaja que había terminado como soldado raso en los despojos tras una mala racha. Pon orden aquí antes de que me ponga a cascar carneros. Spence se detuvo a mitad de un salto militar. Ya no estaba en la marina, y Kaz no era ningún oficial. La pierna le dolía horrores, casi tanto como cuando se le había roto al caer del tejado de un banco de la ristra. Tal vez se le había vuelto a fracturar el hueso. Cargar con Ineg tampoco ayudaba precisamente, pero cuando Jesper le cortó el paso para ofrecerle ayuda, Kaz lo apartó de un empujón con el hombro. Y Nina le espetó. Abajo, ocupándose de los heridos. A mí ya me ha remendado. No, espera. Abajo, ocupándose de los heridos. A mí ya me ha remendado. Kaz reparó en que Jesper llevaba la pernera manchada de sangre seca. Han abollado un poco a Wayland durante la pelea. Deja que te ayude. Fuera de mi camino, dijo Kaz, descendiendo por la rampa que llegaba a la cubierta inferior. Encontró a Nina curando a Wayland en un estrecho camarote, pasándole las manos por el brazo para volver a unir la carne abierta por una herida de bala. Era un simple rasguño. Aparta, ordenó Kaz. Wayland casi bajó de un salto de la mesa. No he terminado de... empezó a protestar Nina. Pero entonces vio a Ineg. Por los santos, ¿qué ha sido? Un navajazo. El angosto camarote estaba iluminado por varias lámparas. En un instante, junto a un frasco de alcanfor, había un montón de vendas limpias. Kaz depositó cuidadosamente a Ineg sobre la mesa atornillada al suelo. Sangra mucho, susurró Nina. Ayúdala. Kaz, soy mortificadora, no sanadora. Para cuando consigamos un sanador, ya habrá muerto. Ponte a ello. Me tapas la luz. Kaz salió de nuevo al pasillo, y Ineg yació sobre la mesa, totalmente inmóvil. La luz oscilante de las lámparas eclipsaba el brillo de su piel morena. Kaz estaba vivo gracias a Ineg, él y todos. Habían conseguido salir del atolladero, pero solo porque Ineg había impedido que los rodeara. Kaz conocía la muerte. Sentía su presencia ahora mismo en el barco, cerniéndose sobre ellos.
lista para llevarse su espectro, cuya sangre manchaba sus ropas. Si no vas a hacer nada útil, vete, dijo Nia sin mirarlo. Me pones nerviosa. Kat titubeó antes de regresar por donde había venido. Se detuvo para coger una camisa limpia de otro camarote. No debería estar tan alterado por una simple escaramuza al puerto, ni siquiera por un tiroteo, pero lo estaba. Se sentía profundamente trastornado e irritado por dentro. Se había sentido igual de niño, tras la muerte de Jordi, en aquellos primeros días de desesperación. Di que lo sientes, era lo último que le había dicho Ineg. ¿Por qué quería que se disculpara? Las posibilidades eran tantas. Un millar de crímenes, un millar de pullas estúpidas. Una vez en cubierta, inspiró hondo la brisa marina y contempló cómo el puerto de Ketterdam se iban alejando hacia el horizonte. ¿Qué diablos acaba de ocurrir?, preguntó Jesper, reclinando contra la borda. Tenía el rifle a mano, el cabello revuelto y las pupilas dilatadas. Parecía que estaba borracho o que acababa de salir de cama ajena. Siempre tenía ese aspecto después de un combate. El bar estaba inclinado sobre la borda, vomitando. Estaba claro que no era ningún lobo de mar. En algún momento tendrían que volver a encadenarlo. Nos han tendido una emboscada, contestó Wayland desde el castillo de proa. Se había remangado y se acariciaba la piel enrojecida, el único resto de la herida que le había curado Nina. Jesper fulminó a Wayland con la mirada. ¿Para estos sirven doctores privados de la universidad, Nenny? ¿Nos han tendido una emboscada? Wayland se ruborizó. Deja de llamarme nene. Tenemos casi la misma edad. Pues no te van a gustar los demás nombres que se me ocurren. Ya sé que no nos han tendido una emboscada. Lo que quiero saber es por qué y sabían dónde estaríamos. Tal vez Gran Bolívar no será el único despojo que trabaja para las puntas negras. A Jill le faltan sesos y recursos para devolvernosla tan deprisa y con tanta fuerza sin ayuda, dijo Kat. ¿Seguro? Vamos a averiguarlo. Kat cojeó hasta el lugar donde Roti había dejado a Omen. He rajado tu espectro, había dicho Omen con una risilla cuando Kat lo había visto tirado en el suelo. La he rajado a base de bien. Kat había mirado de reojo las piernas ensangrentadas de Omen, y ella a ti. Pero Ineg debía de haber errado el golpe, de lo contrario, Omen no estaría en condiciones de hablar con nadie. Kat había dejado inconsciente el sicario y le había ordenado a Roti que lo subiera a la goleta mientras él iba en busca de Ineg. Ahora, Elvar y Jesper arrastraron a Omen hasta la amorada maniatado. Ponedlo de pie. Con una sola de sus enormes manos, Elvar levantó a Omen. El sicario sonrió. El cabello blanco y pajizo le caía sobre la ancha frente. ¿Qué tal si me cuentas? ¿Qué hacían aquí tantos puntas negras esta noche? Preguntó Kat. Te la debíamos. ¿Una reyerta en público, a tiro limpio y con tinta a hombres armados? Me extraña. Omen soltó una risilla. A Giles no le gusta perder. El cerebro de Giles me cabe en la punta de la bota, y Gran Bolívar era su único topo de los despojos. A lo mejor... Kat le interrumpió. Piensa muy bien lo que vas a decir, Omen. Giles seguramente te cree muerto. Ahora no hay normas que valgan. Puedo hacer lo que me dé la gana contigo. Omen le escupió en la cara. Kat se acompañó lo del bolsillo de su abrigo y se limpió la cara sin prisa. Pensó en Ineg tendida en aquella mesa, en el peso de su cuerpo liviano mientras él la llevaba en brazos. Sujetadlo, le dijo a Jesper y al Ferdano. Kat sacudió el brazo y una navaja abre-ostras se materializó en su mano, desde la manga. Siempre llevaba al menos 2 cuchillos encima, sin contar con aquel, una navaja discreta pero sumamente afilada. Le hizo un corte limpio desde la ceja hasta el pomo, y antes de que Omen tuviera tiempo para coger aire y gritar, trazó un segundo corte en la dirección contraria, formando una X, casi perfecta sobre su ojo. Esta vez sí que gritó. Kat limpió el cuchillo, lo guardó de nuevo en la manga y hundió los dedos enguantados en la cuenca del ojo de Omen. El sicario chilló y se retorció mientras Kat le arrancaba el ojo de cuajo. La sangre le empezó a chorrear por la cara. Mientras oía las arcadas de Wayland, Kat tiró el ojo por la borda y metió su pañuelo húmedo de saliva en la cuenca vacía de Omen. Luego la agarró por la mandíbula, dejándole huellas rojas en la barbilla. Cada movimiento era fluido y precioso, como si estuviera repartiendo cartas en el club cuervo, o abriendo una cerradura para principiantes. Pero sentía una rabia ardiente y desconocida. Algo se había librado dentro de él. Escúchame, siseó, acercándose hasta quedar a escasos centímetros del rostro de Omen. Tienes 2 opciones. O me dices lo que quiero saber. Te dejamos en el siguiente puerto, con dinero en el bolsillo para que te cosan la herida y vuelvas a Kertz. O te saco el otro ojo, y le hago la misma pregunta a un ciego en vez de a un tuerto. Lo hemos hecho por encargo, balbuceó Omen. A Giles le pagaron 5.000 crube para que enviara los puntas negras a vosotros. También reclutamos a varios de gaviotas.
¿Y por qué no habéis traído más hombres? ¿Por qué no duplicar vuestra posibilidad? Se suponía que estarías en el barco cuando explotara, pero solo deberíamos ocuparnos de los rezagados. ¿Quién os lo encargó? Omen titubeó, moqueando y mordiéndose el labio. Omen, no me obligues a preguntártelo, Gregor. Fuera quien fuera, ahora no puede protegerme. Me matará, y yo haré que desees estar muerto. Elige qué prefieres. Pekka Rollins, sollozó Omen. Fue Pekka Rollins. A pesar de su asombro, Kaz reparó también en el efecto que ejercía ese nombre en Jesper y Wayland. Elbar no sabía lo suficiente para sentirse intimidado. Por los santos, la hemos cagado, gimió Jesper. Rollins dirige personalmente a su equipo. Le preguntó Kaz a Omen. ¿Qué equipo? El que se dirige a Ferja. Yo no sé nada de ningún equipo, solo teníamos que impedir que salierais del puerto. Entiendo. Necesito un medic. ¿Me lleváis a un medic? Faltaría más. Es por aquí. Agarró a Omen por las solabas y lo levantó en vilo hasta sentarlo por la borda. Te he dicho lo que querías saber, gritó Omen forcejeando. He hecho lo que me has pedido. Omen era engañosamente fuerte, a pesar de su delgadez. Tenía la fuerza típica de la gente de campo, igual que Jesper. Seguramente se habría criado en una granja. Kaz se inclinó hacia él para que nadie más pudiera oírlo. Mi espectro me aconsejaría clemencia, pero gracias a ti, Ineg no pude defenderte. Dicho esto, empujó a Omen y lo tiró al mar. ¡No! Gritó Wayland, inclinándose sobre la borda y buscando la silueta de Omen, pálido y aturdido. Las súplicas del sicario siguieron oyéndose mientras su rostro mutilado desaparecía de su vista. ¿Has dicho que si te ayudaba? ¿Quieres ser el siguiente? Le espetó el Kaz. Wayland expiró hondo, como si estuviera haciendo acopio de valor y balbuceó. No me vas a tirar por la borda. Me necesitas. ¿Por qué todos me dicen lo mismo? Puede ser, dijo Kaz, pero ahora mismo no me siento especialmente racional. Jesper le puso una mano en el hombro a Wayland. Déjalo estar. No puede. Wayland, insistió Jesper, randeándolo ligeramente. A lo mejor tus tutores se saltaron esta lección, pero nunca hay que discutir con un tipo ensangrentado que guarda un cuchillo en la manga. Wayland apretó los labios con fuerza. Kaz no distinguía si el muchacho estaba asustado o furioso. Tampoco le importaba. Elbar seguía en silencio, observándolo todo. Bajo su barba rubia, su piel parecía especialmente pálida por el mareo. Kaz se volvió hacia Jesper. Ponle unos grilletes a Elbar para que se porte bien, dijo mientras se dirigía a la rampa. Y tráeme ropa limpia y agua fresca. ¿Desde cuándo soy tu mayordomo? ¿No acabas de decir algo sobre los tipos que llevan un cuchillo? Le dijo por encima del hombro. Pero yo tengo 2 pistolas, replicó Jesper en voz alta. Kaz ahorró tiempo contestando con un expresivo gesto en que su dedo corazón tenía el papel protagonista, y desapareció en la cubierta inferior. Se moría por darse un baño caliente y hacerse con una botella de brandy, pero se conformaba con estar a solas y librarse del tufo de sangre durante un rato. Pekka Rollins. El nombre resonaba dentro de su cabeza como un disparo. Todo se reducía siempre a Pekka Rollins. El hombre que se lo había arrebatado todo. El hombre que ahora se interponía entre Kaz y el mayor botín que ninguna banda había intentado conseguir jamás. ¿Rollins enviaría a algún otro como líder de su equipo? ¿O preferiría ocuparse personalmente de rescatar a Poyul Bayur? En los sombríos confines de su camarote, Kaz susurró: ladrillo a ladrillo. Siempre se había sentido tentado de matar a Pekka Rollins, pero no era suficiente. Kaz quería verlo caer en desgracia. Quería que sufriera igual que él, igual que Jordi. Y quitarle de sus asquerosas manos nada menos que 30 millones de kruge era una forma excelente de empezar. Tal vez Inés tuviera razón. Tal vez el destino tuviera planes incluso para alguien como él. Se acabó el capítulo. Hola, puntito. ¿Auchis? ¿Cómo que auchis? No, sí, vale, sí, auchis por lo de... sí, comprensible el auchis. Sí, ya, el ojo. Que, sí, ha sido un poquito asqueroso, la verdad. Solo un poquito. O sea, no hay que meterse con Cazbreaker. Creo que eso ya lo sabíamos desde el inicio, ¿verdad? Un poquito, solo un poquito, la verdad. Solo un poquito. A ver, pero es que
hay que tener en cuenta que no hay que meterse con el espectro. Si no pasan estas cosas. ¿Para qué se meten con su espectro? ¿Para qué se meten con ella? Es que de verdad. A mí me ha encantado lo de que su espectro había pedido clemencia, pero que no está para defenderle. La frase de mi espectro me aconsejaría clemencia, pero gracias a ti, Ineg no puede defenderte. Me gusta la frase, la verdad. Ha sido maravilloso. Bueno, pues procedemos con el último capítulo. Venga. Capítulo 14. Nina. En el estrecho camarote del cirujano, Nina se esforzaba por restaurar el cuerpo de Ineg, pero no la habían formado para esa clase de cosas. Durante los primeros 2 años de su educación en la capital de Ravka, todos los corporalki Grisa estudiaban juntos, asistían a las mismas clases y realizaban las mismas autopsias. Pero luego su formación se ramificaba. Los sanadores aprendían el intrincado arte de sanar heridas, mientras que los mortificadores se convertían en soldados, expertos en provocar daño, no en deshacerlo. Eran 2 formas distintas de interpretar lo que en el fondo era el mismo poder, pero los vivos exigían más que los muertos. Un golpe mortal requería decisión y una voluntad firme, pero la sanación era algo lento y deliberado, un ritmo que requería estudiar minuciosamente cada pequeña elección. Los encargos de caza de ese último año le habían servido para practicar, y en cierto sentido también su empleo como confeccionadora y transmutadora de humores en la rosa blanca. Pero ahora, mientras miraba a Ineg, esta canción no me pega con este momento. Me encanta cómo es happy, todo mal. No quiero happies, gracias. Esperemos que está mejor. La canción era happy, pero este no es un momento happy. Pero ahora, mientras miraba a Ineg, Nina lamentó que su formación académica se hubiera visto interrumpida tan pronto. La guerra civil de Ravka había estallado cuando ella seguía siendo una estudiante del pequeño palacio, y toda su clase se había visto obligada a huir y esconderse. Finalizada la guerra y asentado ya en el polvo del campo de batalla, el rey Nikolai se había mostrado ansioso por entrenar y desplegar a los pocos soldados Grisa supervivientes, de manera que Nina solo había recibido 6 meses de clases avanzadas antes de su primera misión. Le había hecho mucha ilusión en el momento, pero ahora habría agradecido aunque solo fuera una semana más de clase. Ineg tenía la constitución de una acróbata, esbelta, todo músculo y huesos finos. La navaja le había entrado por debajo del brazo izquierdo. Había faltado muy poco, unos centímetros más adentro, y la hoja le habría perforado el vértice del corazón. Si se limitaba a cerrar la piel de Ineg, igual que había hecho con Wayland, sabía que seguiría desangrándose por dentro. Primero tenía que detener la hemorragia interna. Le parecía haberlo hecho bastante bien, pero Ineg había perdido mucha sangre, y Nina no tenía ni idea de cómo solucionarlo. Había oído decir que algunos sanadores sabían transferir la sangre de una persona a otra, pero si no se hacía correctamente, solo se conseguía envenenar al paciente. Era un proceso que estaba mucho más allá de sus capacidades. Terminó de cerrarle la herida y tapó a Ineg con una manta de lana. De momento no podía hacer nada más que vigilarle el pulso y la respiración, mientras la abrigaba los brazos. Nina vio una gran cicatriz en el antebrazo de Ineg. Acarició el bulto con el pulgar. Seguramente era lo que quedaba de la pluma de pavo real, el tatuaje que llevaban las exóticas, las chicas de la casa de fieras. Quien se lo hubiera borrado lo había hecho fatal. Sintiendo curiosidad, Nina le subió la otra manga a Ineg. No tenía la menor marca. Ineg no se había tatuado el cuerpo y la copa que relucían todos los despojos del pelo derecho. En el barril las alianzas iban y venían, pero tu banda era tu familia, la única protección con la que podías contar de verdad. La propia Nina llevaba 2 tatuajes. La del antebrazo izquierdo era el símbolo de la rosa blanca, pero el más importante estaba en el derecho, un cuervo intentando beber de un cáliz prácticamente vacío. Aquella marca informaba al mundo de que Nina pertenecía a los despojos, y que quien se metiera con ella se arriesgaba a incurrir en la ira de toda la banda.
Inej llevaba más tiempo que Nina en los despojos, pero no se había tatuado. Qué raro. Inej era uno de los miembros más valiosos de la banda, y era evidente que Kaz confiaba en ella, al menos en la medida en que alguien como él podía confiar en otra persona. Nina pensó en la expresión de Kaz mientras depositaba el cuerpo inconsciente de Inej en la mesa. Era el Kaz de siempre, frío, grosero, insufrible, pero bajo toda aquella rabia creía haber visto algo más, o quizás este pasaba de romántica. Se rió de sí misma sin poder evitarlo. Nina no le deseaba el amor a nadie. El amor era un huésped al que le abrías la puerta con toda tu ilusión, pero del que después ya no había forma de librarse. Nina le apartó el cabello negro y liso de la cara. «Ponte bien, por favor», susurró. Odiaba el temblor y la fragilidad de su voz. No era la voz de una soldado grisa ni de un despojo curtida. Sonaba más bien como una niña pequeña que no sabía lo que hacía. Y así era justo como se sentía. Su formación había sido demasiado breve. Le habían enviado demasiado pronto a su primera misión. La propia Zoya lo había dicho, pero en el fondo la necesitaban. Y Nina había insistido y rogado para que hasta que la otra grisa había cedido. Zoya Nacialensky, poderosa vendaval, bella hasta el absurdo y capaz de reducir a cenizas la confianza de Nina con una sola ceja. Nina la idolatraba, imprudente, ingenua, despistada. Zoya le había llamado de todo eso y mucho más. Tenías razón, Zoya. ¿Feliz? Como una perdiz, dijo Jesper desde el umbral. Nina dio un respingo y le levantó la mirada. Jesper se balanceaba sobre las puntas de los pies. ¿Quién es Zoya?, preguntó. Nina se reclinó en su silla de nuevo. Nadie, un miembro del triunvirato de Grisa. Suena bien. ¿Todos los que dirigen el segundo ejército son los que dirigen el segundo ejército? Lo que queda de él. Los soldados Grisa de Ravka habían sido diezmados durante la guerra. Algunos habían huido, pero la mayoría habían muerto. Nina se frotó los ojos cansados. ¿Sabes cuál es la mejor manera de encontrar un Grisa que no quiere que lo encuentren? Jesper se rascó la nuca, acarició sus pistolas y volvió a rascarse. Ese chico no sabía estarse quieto. Nunca me lo he planteado, respondió. Estar al tanto de milagros e historias para no dormir. Había que seguir la pista a los cuentos de brujas y duendes, a los hechos inexplicables. A veces resultaban ser pura superstición, pero a menudo había un poco de verdad en el corazón de las leyendas locales. Gente que había nacido con dones en que sus países no entendían. Nina había aprendido a rastrear esa clase de historias. Si no quieres que les encuentren, a lo mejor habría que dejarlos en paz. Nina lo fulminó con la mirada. Los Duskel no los van a dejar en paz. Persiguen a los Grisa, vayan a donde vayan. ¿Y son todos tan encantadores como Matías? ¿O peores? Estoy buscando sus billetes. Cal siempre me encarga las tareas más divertidas. ¿Te la cambio por la mía?, preguntó Nina con voz cansada. La energía frenética de Jesper pareció decaer. Su cuerpo desgarbado se quedó más quieto de lo que Nina lo había visto nunca, y su mirada se posó sobre Inej por primera vez desde que había entrado en el pequeño camarote. Lo estaba evitando, comprendió Nina. No quería mirarla. Las mantas temblaban ligeramente al ritmo de su débil respiración. Jesper habló con la voz tensa, como las cuerdas de un instrumento pasado de afinación. No puede morirse, así no. Nina miró a Jesper, confundida. ¿Así? No puede morirse, repitió. Nina sintió un acceso de frustración. No sabía si darle un abrazo o gritarle que se estaba esforzando al máximo. Por los santos, Jesper, dijo finalmente. Hago todo lo que puedo. De pronto el cuerpo de Jesper pareció resucitar. Lo siento, dijo avergonzado, y le dio una palmada en el hombro con vacilación. Lo estás haciendo muy bien. Nina suspiró. No mientas. ¿Por qué no te vas a encadenar algún bigardo rubio? Jesper se despidió con un saludo militar y salió del camarote. Por muy retante que fuera, Nina se sintió tentada de llamarlo para que volviera. Sin Jesper ya solo quedaba la voz de Zoya dentro de su cabeza, recordándole que todo lo que puedo no era suficiente. La piel de Inej estaba inusitadamente fría. Nina apoyó las manos en sus hombros e intentó aumentar su flujo sanguíneo, elevando su temperatura corporal muy levemente. No había sido totalmente sincera con Jesper. El triunvirato Grisa no solo quería salvar a los Grisa de los cazadores de brujas, verdanos. Enviaban agentes a la isla errante y a Novi Zen, porque Ravka necesitaba soldados. Buscaban a los Grisa que pudieran estar viviendo de incógnito en aquellas tierras para intentar convencerlos de que se instalaran en Ravka y se pusieran al servicio de la corona. Por su corta edad, Nina no había podido luchar en la guerra civil de Ravka. Por eso mismo, estaba desesperada por formar parte de la reconstrucción del segundo ejército. Su don para los idiomas, su caélico, suli, fretano y hasta una pizca de femení, había terminado pesando más que las reservas de Zoya, que accedió a que Nina viajara con ella y con un equipo de examinadores Grisa a la isla errante. Pese a todas las dudas de la vendaval, la elección de Nina resultó ser un gran acierto. Disfrazada de viajera, se colaba en tabernas y ventas para espiar conversaciones y charlas con los vecinos. Luego informaba en el campamento de los rumores que había oído. Si pasas por el valle de Maroch, procura viajar de día. Hay espíritus atormentados que vagan por esas tierras y hacen estallar tormentas de la nada.
La bruja de Fels existe, hazme caso. Mi primo segundo fue a verla por un brote de sífilis, y ahora jura y perjura que está más sano que nunca. ¿Cómo que no está bien de la cabeza? Mejor que tú, seguro, eso seguro. Había localizado a 2 familias grisas ocultas en las supuestas cuevas encantadas de Istamere, y habían salvado a un matrimonio y a sus 2 hijos, Inferni capaces de controlar el fuego, de una turba encolerizada en Fenford. Incluso habían asaltado un barco de esclavos cerca del puerto de Lim. Después de examinar a los prisioneros, los que no tenían poderes habían sido devueltos a sus hogares. Aquellos cuyos poderes habían sido confirmados por un examinador grisa recibieron una oferta de asilo en Radcan. Solamente la vieja mortificadora conocida como la bruja de Fels había preferido quedarse. Si quieren mi sangre, que vengan a buscarla, había dicho riendo. Yo también derramaré la suya. Nina hablaba caélico como narrativa, y el reto de asumir una nueva identidad en cada pueblo le divertía. Pero pese a todos sus triunfos, Zoya no estaba complacida. No basta con saber idiomas, le había pretendido. Tienes que aprender a ser menos excesiva. Es demasiado ruidosa, demasiado efusiva, demasiado llamativa. Corres riesgos innecesarios. Zoya, había dicho el examinador con el que viajaba, no seas tan dura con ella. Aquel hombre era un amplificador viviente. Una vez muerto, sus huesos habrían potenciado el poder grisa del mismo modo que los dientes de tiburón o las garras de oso que llevaban otros grisa. Pero estaba vivo y su papel en la misión era esencial, pues sabía usar su don de amplificador para percibir el poder de grisa a través del tacto. Por lo general, Zoya se ponía de su parte, pero en esta ocasión había entornado sus penetrantes ojos azules. Mis profesores fueron duros conmigo. Cuando la persiga una turba de campesinos por el bosque, ¿también les vas a decir que no sean duros con ella? Nina se había marchado a grandes zancadas, con el orgullo herido y los ojos llenos de vergonzosas lágrimas. Zoya le había herido y Zoya le había gritado que no se alejara demasiado del campamento, pero ella la había ignorado, deseó de perder de vista a la vendaval, y se había metido de lleno en un campamento de Duskey. 6 mocetones rubios hablando en ferjano, acampados sobre un acantilado. No habían encendido ninguna hoguera y vestían a la caélica, pero Nina los caló nada más verlos. Se la quedaron mirando un largo rato, a la luz plateada de la luna. Oh, gracias al cielo, dijo Nina en un caélico impecable. Viajo con mi familia y me he perdido en el bosque. ¿Me ayudarían a encontrar el camino? Creo que se ha perdido, tradujo uno de ellos en ferjano. Otro se levantó con un farol en la mano, era más alto que los demás. Todos los instintos de Nina le pedían a gritos que echara a correr mientras lo veía acercarse. No sabes lo que eres, dijo para sus adentros. Solo eres una caélica muy maja que se ha perdido en el bosque. No hagas tonterías, sepáralo del grupo y acaba con él. El chisco levantó el farol, iluminando los rostros de ambos. Lucía una larga melena rubia del color del oro bruñido, y sus ojos azul claro centelleaban como el hielo bajo el sol invernal. Parece sacado de un retrato, pensó. Un santo representado con pan de oro en la pared de una iglesia, nacido para blandir una espada flamígera. ¿Qué estás haciendo aquí? Le preguntó en ferjano. Nina fingió confusión. Lo siento, contestó en caélico. No lo entiendo. Me he perdido. El chico se abalanzó sobre ella sin pensar. Nina reaccionó levantando las manos para atacar. Pero él fue demasiado veloz. No dudó ni un momento, soltó el farol y le sujetó las muñecas, uniéndole las manos para que no pudiera utilizar su poder. Trusje, dijo con satisfacción. Bruja. Sonreía igual que un lobo. Ese ataque había sido una prueba. Una chica perdida en el bosque se habría asustado, habría sacado un cuchillo o una pistola, pero nunca habría intentado detener el corazón de un hombre con las manos. Imprudente, impulsiva. Por eso Zoya no había querido traerla. Los Risa bien entrenados no cometían esa clase de errores. Nina había sido una tonta, pero no pensaba ser una traidora. No suplicó en Razkan, sino en caélico, y no gritó para pedir ayuda cuando la amenazaron, ni cuando la amenazaron, ni cuando la arrojaron a un bote de remos como si fuera un fardo. Quería gritar de terror, que Zoya llegara corriendo, implorara que alguien la salvara, pero no iba a poner en peligro las vidas de los demás. Los Druskel la llevaron a un barco fondano cerca de la costa y la encerraron en la bodega, en una jaula llena de cautivos grisa. Fue entonces cuando comenzó el verdadero horror. En la fría y húmeda panza de aquel barco la noche se fundía con el día. Los prisioneros grisas siempre tenían las manos fuertemente atadas para que no pudieran utilizar sus poderes, y los alimentaban con pan duro infestado de gorgojos, lo justo para mantenerlos con vida. Y tenían que racionarse cuidadosamente el agua fresca, porque nunca sabían cuándo les traerían más. No tenían dónde hacer sus necesidades y el hedor a sudor y a cosas peores era casi insoportable. De vez en cuando el barco echaba el ancla y los Druskel traían otro cautivo. Los Ferjanos los miraban desde el otro lado de las jaulas, comiendo y bebiendo, burlándose de sus andrajos y su mal olor. Pero la perspectiva de lo que les aguardaba era incluso peor.
Los inquisidores de la corte de hielo, la tortura y la inevitable muerte. Nina soñaba que la quemaban viva en una pira y se despertaba entre gritos. Las pesadillas, el miedo y el delirio del hambre se entrelazaban tanto que ya no sabía lo que era real y lo que no. Un día los Duskel bajaron a la bodega vestidos con uniformes negros y plateados recién planchados, luciendo la insignia del lobo blanco en las mangas. Se pusieron firmes en perfecta formación mientras entraba su comandante. Era tan alto como los demás, pero él llevaba una barba bien cuidada y su larga cabellera rubia tenía las sienes plateadas. Recorrió toda la bodega hasta detenerse delante de los prisioneros. ¿Cuántos son?, preguntó. 15, contestó el chico de oro bruñido que la había capturado. Era la primera vez que lo veía en la bodega. El comandante carraspeó y entrelazó las manos a la espalda. Me llamo Jarl Brum. Un estremecimiento de pavor recorrió a Nina, que lo sintió reverberar también entre los quisos del hacerlo, pero no podían hacer nada. En la escuela, a Nina le obsesionaban los Duskel. Eran las criaturas que protagonizaban sus pesadillas, con sus lobos blancos, sus crueles cuchillos y los grandes caballos que criaban para luchar contra los Grisa. Por eso había perfeccionado su dominio del Ferllano y sus conocimientos sobre su cultura. Era un modo de prevenirse contra ellos, de prepararse para el inevitable enfrentamiento, y Jarl Brum era el peor de todos. Era una leyenda, el monstruo que acechaba en la oscuridad. Los Duskel llevaban siglos existiendo, pero bajo el liderazgo de Brum sus fuerzas habían multiplicado su tamaño, y se habían vuelto infinitamente más letales. Habían cambiado sus métodos de entrenamiento y desarrollado técnicas nuevas para erradicar a los Grisa de Ferja. Se habían infiltrado en las fronteras de Ravka y habían empezado a dar caza a los Grisa ocultos en otros países, llegando al extremo de perseguir a los barcos de esclavos y liberar a los cautivos Grisa con el único propósito de volver a cargarlos de cadenas y enviarlos a Ferja para su juicio y posterior ejecución. Nina se había imaginado que algún día, cuando fuera una guerrera vengadora o una astuta espía, se enfrentaría a Brum. Pero nunca se habría podido imaginar que lo habría enjaulada, hambrienta y maniatada y vestida como locos. Brum debía de conocer el efecto que causaba su nombre. Guardó silencio durante un momento, antes de continuar en un caélico impecable. Tenéis ante vosotros a la próxima generación de Duskel, la orden sagrada que se encarga de proteger a la nación soberana de Ferja, erradicando a los de vuestra carrelea. Os llevarán a Ferja, para someteros a juicio y ganarse así el rango de oficiales. Son los mejores y más fuertes entre nosotros. Abusones, pensó Nina. Cuando lleguemos a Ferja, seréis interrogados y juzgados por vuestros crímenes. Por favor, dijo uno de los prisioneros. Yo no he hecho nada. Soy un simple granjero. No os he hecho ningún mal. Eres un insulto para Yel, replicó Brum. Una plaga sobre la faz de la tierra. Hablas de paz, pero ¿no podrías transmitir tu poder demoníaco a tus hijos? ¿Y estos a los suyos? Me reservo mi compasión para los hombres y mujeres indefensos, que son masacrados por las animaciones de Grisa. Se volvió hacia los Duskels. Buen trabajo, señores, dijo en Ferllano. Zarparemos hacia Jarlholm inmediatamente. Los Duskel estaban tan henchidos de orgullo que parecían a punto de explotar. En cuanto Brum salió de la bodega, empezaron a felicitarse con palmadas afectuosas, riendo de alivio y satisfacción. Y tanto que hemos hecho un buen trabajo, dijo un Ferllano. 15 Grisa para la corte de hielo. Y con esto no nos ganamos los colmillos. Si con esto no nos ganamos los colmillos, seguro que sí. Eso espero, estoy harto de afeitarme todas las mañanas. Yo pienso dejarme la barba hasta el ombligo. Entonces uno de ellos metió la mano entre los barrotes y agarró a Nina por el pelo. Me gusta esta. Todavía lo tiene todo en su sitio. ¿Y si la sacamos de la jaula y la lavamos un poco? El chico de cabello bruñido apartó la mano de su camarada con brusquedad. ¿Estás mal de la cabeza?, dijo. Era la primera vez que hablaba desde que Brum se había marchado. La fugaz actitud de Nina no tardó en esfumarse. ¿Acaso fornicarías con una perra? Depende de lo guapa que sea. Todos regresaron a la cubierta entre grandes risotadas. El chico dorado que la había comparado con un animal fue el último en salir. Justo entonces, Nina le dijo en un ferllano impecable. ¿Qué crímenes? El chico se detuvo en seco. Cuando se giró para mirarla, sus ojos azules brillaban de odio. Nina se contuvo para no retroceder de un salto. ¿Cómo es que hablas mi idioma? ¿Serviste en la frontera norte de Ravka? Soy caélica, mintió, y hablo todos los idiomas. Más brujería. Solo si con brujería te refieres a ignoto parte de la lectura. Tu comandante ha dicho que nos juzgarán por nuestros crímenes. Quiero que me digas qué crímenes he cometido yo. Serás juzgada por espionaje y crímenes contra el pueblo. No somos delincuentes, dijo un hacedor que chapurreaba. En ferllano. Era el que llevaba más tiempo en la jaula y ya no tenía fuerzas ni para levantarse. Somos gente corriente, granjeros, profesores. Yo no, pensó Nina sombríamente. Yo soy soldado. Seréis juzgados, dijo el Duskel. Se os tratará con más justicia de lo que merecen los de vuestra carrera. ¿Cuántos Grisas son declarados inocentes en esos juicios vuestros? Preguntó Nina. El hacedor gimió. No lo provoques, no vas a convencerlo. Pero Nina agarró los barrotes con las manos atadas. ¿Cuántos? ¿A cuántos habéis enviado a la pira? Él le dio la espalda de nuevo. Espera.
Espera, por favor. Solo quiero un poco de agua fresca. ¿Trataríais así a vuestros perros? Él se detuvo con la mano apoyada a la puerta. Me he equivocado al decir eso. Los perros al menos conocen la lealtad, la fidelidad a la manada. Llamarte perra es un insulto para los perros. Pienso alimentar contigo una jauría de sabuesos hambrientos. Pero lo único que dijo fue, agua, por favor. El Druskel desapareció por el pasillo. Lo oyó subir la escalera y la escotilla se cerró con un fuerte golpe. No malgastes energías con él, le aconsejó el hacedor. No tendrá la menor piedad. Pero al cabo de un rato el Druskel regresó con una taza de hojalata y un cubo de agua fresca. Lo dejó dentro de la celda y cerró la puerta sin decir ni una palabra. Nina ayudó al hacedor a beber antes que hacerlo ella. Le temblaba tanto las manos que el agua se vertió y le empapó la blusa. El ferizano se giró de inmediato. Nina se dio cuenta, complacida, de que el muchacho estaba bochornado. Mataría por un paño, dijo él para provocarlo. ¿Y si me lavas tú? No te dirijas a mí, gruñó él mientras se marchaba. El chico no volvió, y los prisioneros pasaron 3 días sin agua fresca. Pero cuando estalló la tormenta, aquella taza de hojalata le salvó la vida. Nina levantó la cabeza sobresaltada. ¿Se había dormido? Matías estaba en el pasillo delante del camarote. Su colpachón ocupaba todo el umbral. Era demasiado alto para estar cómodo en la superficie, en la cubierta inferior. ¿Cuánto tiempo llevaba observándola? Nina se apresuró a comprobar el pulso, la respiración de Ineg. De momento parecía estable. ¿Me he quedado dormida? Preguntó, adormilada. Nina se desperezó, parpadeando para alejar el cansancio. ¿He roncado? Matías no dijo nada, pero siguió mirándolo con aquellos ojos gélidos. ¿Te han dado una navaja de afeitar? Matías se pasó las manos encadenadas por la cara recién afeitada. Lo ha hecho Jesper. También debía de haberle cortado el pelo. Los caóticos mechones rubios que le habían ido creciendo sobre el cuero cabelludo habían desaparecido. No le gustaba que lo llevara tan corto. Aquella pelusilla dorada dejaba descubierto los cortes y las magulladuras de su última pelea en la boca del infierno. Pero seguramente estaba contento de haberse librado de la barba. Hasta que los Druskel completaban una misión en solitario y recibían el rango de oficial, tenían prohibido dejarse barba. Si Matías hubiera llevado a Nina ante la corte de hielo, le habrían concedido ese privilegio. A partir de entonces habría podido lucir la insignia en la cabeza de lobo plateada en que se señalaba un oficial Druskel. Se ponía enferma solo de pensarlo. Enhorabuena por tu ascenso, asesino de rango. Eso le ayudaba a recordar con quién estaba tratando en realidad. Se irguió y levantó la barbilla. —¿Chemarden, Matías? —le preguntó. —Calla —contestó él—. ¿Prefieres que te hable en Kertz? No quiero oír mi idioma saliendo de tu boca. Matías le miró fugazmente los labios, y Nina sintió un rubor inesperado. —Pero si siempre te ha gustado cómo hablo tu lengua —replicó vengativa—. Decías que sonaba más pura. Era verdad, a Matías le encantaba su acento, sus vocales de princesa. Cortesía de sus profesores del pequeño palacio. No me provoques, Nina. Matías hablaba un Kertz feo y brutal, con el eje cultural de los ladrones y asesinos con los que había compartido prisión. Ese indulto es un sueño al que me cuesta aferrarme. El recuerdo de tu pulso apagándose bajo mis manos es mucho más fácil de evocar. Inténtalo, dijo ella, con furia repentina. Estaba harta de sus amenazas. Ahora tengo las manos libres, Helvar. Cerró los dedos en un puño y Matías soltó un grito ahogado al notar que se le aceleraba el corazón. ¡Bruja! Escupió, llevándose una mano al pecho. Seguro que sabes hacerlo mejor. A estas alturas te habrán ocurrido un centenar de nombres más. Humillar, gruñó. La frente se empezaba a perlar de sudor. Nina abrió los dedos, repentinamente avergonzada. ¿Qué estaba haciendo? ¿Castigarlo? ¿Jugar con él? Matías tenía todo el derecho a odiarla. Vete, Matías. Tengo que atender a un paciente. Volvió a comprobar la temperatura corporal de Nina. ¿Sobrevivirá? ¿Acaso te importa? Claro que sí. Es un ser humano. Nina captó la indirecta. Es un ser humano, no como tú. Los perdanos no consideraban personas a la risa. Ni siquiera estaban a la altura de los animales. Eran seres inferiores y demoníacos. Una plaga para el mundo, una abominación. Nina se encogió de hombros. No sé si sobrevivirá. He hecho lo que he podido, pero la sanación no es muy fuerte. Kat te preguntó si la Rosa Blanca enviaría una delegación a la Gris Scala. ¿Conoces la Rosa Blanca? En la boca del infierno se sabrá mucho sobre la cola oeste. Nina guardó silencio. Entonces, sin decir una palabra, se le levantó la manga de la camisa para mostrarle el tatuaje de las 2 rosas entrelazadas en el antebrazo. Podría haberle explicado a Matías que era exactamente lo que hacía allí, que nunca se había ganado la vida abriéndose de piernas. Pero lo que ella hiciera o dejara de hacer no era asunto suyo, que se imaginara lo que quisiera. ¿Trabajas allí por gusto? Por gusto es mucho decir, pero sí. ¿Por qué? ¿Por qué sigues en Kertz? Nina se frotó los ojos. No podía abandonarte en la boca del infierno. Tú me metiste allí. Fue un error, Matías. Los ojos de Matías se encendieron de rabia y su fachada de calma se vino abajo. ¿Un error? Te salvé la vida y tú me acusaste de esclavista. Sí, contestó Nina. Y me he pasado la mayor parte de este año intentando encontrar la manera de solucionarlo. ¿Alguna vez ha salido una palabra sincera de tus labios? Nina se reclinó en su silla. Estaba cansada.
Nunca te he mentido ni te mentiré. Lo primero que me dijiste fue una mentira, en gaélico, si no recuerdo mal. Y te la dije justo antes de que me capturaras y me encerraras en una jaula. ¿Es que era el momento de decir verdades? No debería culparte. No puedes evitarlo. La mendacidad forma parte de tu naturaleza. Le miró el cuello. Ya no tienes los moratones. Me los he quitado. ¿Te molesta? Matías no dijo nada, pero Nina percibió un destello de vergüenza. Matías siempre había tenido que luchar contra su propia integridad. Para convertirse en Duskel había tenido que matar todo lo bueno que había dentro de él. Pero el chico que debería haber sido no había desaparecido. Y Nina había empezado a ver su verdadera naturaleza en los días que habían pasado juntos tras el naufragio. Quería creer que ese chico, aunque encerrado, seguía allí a pesar de su traición, y de lo que había padecido en una boca de infierno. Ahora que lo miraba no estaba segura. Tal vez aquella fuera la verdad. Tal vez la imagen de la que Nina se había aferrado durante este año había sido solo una ilusión. Tengo que ocuparme de Ineg, dijo, ansiosa porque se marchara. Pero no se marchó. ¿Alguna vez pensaste en mí, Nina? ¿Perturbé tus sueños? Nina se encogió de hombros. Una corporal Nick puede dormir cuando le plazca, pero no tenía control sobre sus sueños. En la boca del infierno dormir es un lujo, un peligro. Pero cuando yo dormía soñaba contigo. Nina levantó la cabeza de golpe. Sí, cada vez que cerraba los ojos. ¿Y qué pasaba en esos sueños? Preguntó, deseosa de saber la respuesta, aunque también temerosa. Cosas horribles, los peores tormentos. Me ahogabas lentamente, me quebabas el corazón dentro del pecho. Me dejabas ciego. Era un monstruo. Un monstruo, una doncella, una sílfide del hielo. Me besabas, me susurrabas cuentos al oído. Me cantabas y me abrazabas mientras dormía. Tu risa me perseguía hasta que despertaba. Siempre has odiado mi risa. Amaba tu risa, Nina, y tu fiero corazón de guerrera. Tal vez te amaba a ti también. Amaba, en otro tiempo, antes de que ella lo traicionara. Sus palabras lo horadaban en el pecho. Sabía que no debería decir nada, pero no pudo contenerse. ¿Y qué hacías tú, Matías? ¿Qué me hacías en esos sueños? El barco se mecía suavemente, haciendo oscilar las lámparas. Los ojos de Matías eran puro fuego azul. De todo, contestó mientras se daba la vuelta para marcharse. De todo. Y se acabó el capítulo. Venga. Es que esos dos son unos intensitos. Son unos intensitos. Y pues voy a dejar aquí el directo de hoy. A Little Bit no, esos son unos intensitos muy intensitos. El siguiente capítulo era de Matías. No estoy preparado para otro capítulo de intensidad. Madre mía. Es que yo solo voy a decir que los ships y parejas de este libro, de esta biología, son terriblemente maravillosas. Terriblemente maravillosas. Y nadie me lo puede negar. Bueno, pues voy a ir dejando el directo por aquí. Voy a ir dejando el directo por aquí. Esta noche tenemos Honkai Star Rail con Cora. Y pues nada más que decir por ahí. Nos vemos esta noche y mañana continuaremos leyendo a la hora de las 10, 10:30. Venga, hasta luego.